Muy buenas noches, bienvenidos a Canal 6 de Televisión. En nuestros estudios hoy se sientan el nuevo director del CEBAS, Pedro Martínez. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Eduardo Romero, también nuevo director de la sede permanente de la Extensión Universitaria de Murcia en Totana. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero empiezo por Eduardo directamente, el nombramiento y cuál es la razón de ser que tiene la Extensión Universitaria. Muy bien, Juan. Bueno, yo quiero que mis primeras palabras hoy sean de agradecimiento, por un lado a Canal 6 de Televisión, por dar cobertura mediática, informativa y resonancia con este espacio, a la hora de promover este espacio, y, como no, a Pedro Martínez, que desde el primer minuto atendió mi llamada y mi requerimiento y hoy está aquí con nosotros. Muchas gracias. Encantado, Eduardo. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, yo creo que es interesante, lo primero, hacer un ejercicio de clarificación terminológica de qué es eso de la sede permanente de extensión universitaria en Totana. Sobre todo porque desde que se produjo la renovación del convenio, que he estado pues haciendo algunas entrevistas, se hizo en el Ayuntamiento de Totana y demás, pues es una denominación que puede, si no se explica bien, dar lugar a confusión, ¿no? Entonces voy a empezar por la idea de sede permanente. Una sede, si utilizásemos el símil, por ejemplo, empresarial, pues sería como una especie de delegación o de sucursal en Totana. Pero eso sí, una delegación con unas funciones muy limitadas en el sentido de que no se va a ofrecer docencia universitaria desde la sede permanente, pero no desde esta, desde ninguna de las 40 que en el municipio de la región de Murcia existen como sede permanente. Lo que se van a hacer es organizar una serie de actividades que tengan de alguna manera vinculación interinstitucional entre, en este caso, el Ayuntamiento de Totana y la Universidad de Murcia. Entonces van a ser actividades fundamentalmente de tipo divulgativo, charlas, presentaciones de libros, donde de alguna forma esa simbiosis de intereses del municipio de Totana en el patrimonio cultural, en el patrimonio medioambiental, en la cuestión de promoción de la salud, de hábitos saludables, de deporte, pues tenga razón de ser y sentido en el territorio de Totana, que tiene unas señas de identidad muy claramente delimitadas, ¿no? Eso sería lo que es la sede en sí. Y el concepto de extensión universitaria tiene que ver un poquito con la deslocalización. La universidad lo que quiere, como universidad pública de la región de Murcia, es de alguna manera como deslocalizarse, desdoblarse, salir de los espacios físicos clásicos y llegar a la realidad de los territorios. Antes decía que las funciones son limitadas porque la Universidad de Murcia tiene 5 campus y son los que son. En el caso de la ciudad de Murcia, campus de la Merced, campus de Espinardo y el campus de la Salud en el contexto del Hospital Universitario de la Risaca. En San Javier está el campus de Ciencias del Deporte y en Lorca está el campus de las Ciencias Sociosanitarias, ¿no? Entonces serían los campus como universitarios. Entonces, fundamentalmente, la sede lo que quiere es esa idea que ahora ahí comentaba con Pedro de la transferencia del conocimiento, de la vocación de servicio, de que de alguna manera se devuelva a la sociedad en forma de visibilidad, de protagonismo, eso que la sociedad tanto le da a la universidad, porque nosotros somos una institución pública y nos debemos a la sociedad en la que estamos insertos. Esa sería un poquito la explicación de la sede permanente. Bueno, la razón de ser, ¿no?, de la extensión Exacto. universitaria con sus sedes permanentes. Yo decía que Eduardo Romero ha sido nombrado director de estas sedes permanentes de la Universidad de Murcia, al igual que Pedro lo ha sido recientemente director del CEBAS, un salto importantísimo en su carrera, en su profesión. Y yo me gustaría preguntarle, antes de seguir con Eduardo, Pedro, y para romper el hielo, y aunque ya todo el mundo te conoce, sabe tu trayectoria científica, profesional, ¿qué ha supuesto este nombramiento para ti? Bueno, fundamentalmente es un reto, es un gran reto, porque dirigir un centro de investigación del tamaño del CEBAS, también con el impacto que tiene pues, a nivel social o económico y a nivel científico, por supuesto, en la región, pues desde luego es un gran reto. En estos momentos llevo un mes y pico de director y un poco abrumado. 320 trabajadores, 50 o 60 visitantes casi diarios, de estudiantes de máster, de profesores invitados. Estaríamos hablando de un volumen pues, de casi 400 personas, ¿no? En un
contexto pues, donde en estos momentos hay más de 250 proyectos de investigación vivos, en torno a los 30 millones de euros, ¿no?, en estos proyectos que también hay que gestionar a nivel económico, a nivel de personal, ¿no? Entonces, efectivamente, pues bueno, aterrizando y como sobre todo para mí es un gran reto, yo a nivel científico ya soy profesor de investigación del CSIC, la máxima escala que hay, continúo con mi grupo trabajando, pero creo que era el momento, y así lo pensé, que cuando hace un año ya también que me empecé con mi candidatura, pues estas cosas hay que tomárselas con tiempo, pues bueno, pensé que era una manera también, a mí el CEBAS me ha dado mucho, pues también de devolver al CEBAS, ¿no? Con mi trabajo que ahora fundamentalmente pues gestionar el centro, claro. Bueno, enseguida vamos a seguir indagando sobre el CEBAS, sobre el CSIC, las diferencias que hay, los trabajos que se realizan, los dos nuevos, pero profesionales y con ganas. Eso no lo pone nadie en duda. Y vamos a ver cómo se maneja tanto la extensión universitaria, las sedes permanentes, como el CEBAS en esta materia. Por ejemplo, y yo sé que hace unos días se firmó un convenio, o se renovó el convenio de colaboración entre la Universidad de Murcia y el Ayuntamiento de Tutana. Eduardo, ¿en qué momento se encuentra ese convenio? Ahí en ese acto, Juan, efectivamente lo que se hizo fue como anticipar que se iba a hacer la renovación en sí del convenio. Pero, como bien sabemos, los convenios de colaboración, y más cuando hay colaboración interinstitucional, pues llevan su trámite administrativo, ¿no? Entonces, ahí se hizo la visibilización, ese primer acto fue, por un lado se dijo que se iba a renovar el convenio, se activó la sede permanente, se nombró al nuevo director y al secretario de la misma, se conformó un nuevo consejo asesor, porque había habido cambios, lógicamente, en la corporación municipal y demás, y se presentó una proyectiva de actividades para 2025. Pero contestando directamente a tu pregunta, Juan, el pasado 6 de marzo, en la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Tutana, ya sí que se dio el visto bueno al convenio, eso llegó el registro a la Universidad de Murcia, la sección de convenios, y ahí, hasta a día de hoy, lo que sé es que están esperando el informe jurídico, que es una cuestión meramente administrativa, rutinaria, y una vez que eso se dé, pues ya hay que congeniar agendas del alcalde, Juan Pagán, y del rector actual, José Luján, para ya oficializar el acto en sí de la firma del convenio. O sea que en un buen momento. Buen momento, activo. Bueno, Pedro Martínez va a ser el protagonista de una de las actividades que ha organizado en la sede permanente de la extensión universitaria de Tutana, de la Universidad de Murcia, pero claro, mucha gente podrá preguntarse a esta hora, Pedro, ¿qué es el CEBAS? ¿Qué tipo de ciencia se hace de este organismo? Sí, la verdad es que el CEBAS es un centro del CSIC. En el mundo agrario sí que es conocido, pero fuera del mundo agrario es menos conocido. Nosotros estamos en el campus de Espinardo, insertos en el campus universitario, y entonces pues, hay una relación muy íntima con la Universidad de Murcia. En este contexto también, bueno, ya se lo comenté a Eduardo, que por supuesto, ya aparte de como director del CEBAS, como investigador y como totanero, a vuestra entera disposición, yo creo, por eso mismo hay una muy buena relación del CEBAS con la universidad, que esto pues será el comienzo de una larga amistad y una larga relación, ¿no? Entonces, el CSIC lo que ocurre es que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es una red de centros de investigación que hay, digamos, en España, y es un poco paralela a los institutos universitarios, a los centros de investigación de la Universidad de Murcia, por ejemplo, que se tiene. Es un poco, este es un sistema que nace con los institutos del Kaiser Guillermo, digamos, a finales del siglo XIX, ahora mismo se llama Max Planck, la fundación, el CNRS también francés. O sea, en Europa lo que se crean son unos centros de investigación muy específicos, dependientes del Estado, el CSIC depende del Estado, que solo se dedican a investigar, y por ejemplo, en el modelo anglosajón, pues todos estos institutos están dentro de las universidades, no hay fundaciones, pero los institutos públicos. Entonces, bueno, pues sí que el CSIC es una particularidad. En España y en Centro Europa, en China, por ejemplo, también se sigue este modelo, en Rusia, pero por ejemplo en África, en Sudamérica, pues se sigue el modelo anglosajón, por ejemplo en Australia, ¿no? Entonces, el CSIC tiene 130 centros en toda España, son alrededor de 5.000 investigadores y una plantilla de 16.000 personas, y trabaja en 3 grandes áreas: vida, materia y sociedad.
En vida pues se trabaja en ciencias agrarias, como el caso del CEBAS, digamos que también en biomedicina, Centro Nacional de Biotecnología, en fin. En sociedad tenemos institutos de filosofía, tenemos institutos de estudios árabes, institutos de economía, pero siempre dedicado a la investigación, ¿no? Y más concretamente el CEBAS, y por resumir, es un centro que se crea a finales de los años 50 y cuya vocación es desarrollar la agricultura murciana, sobre todo ante la expectativa del trasvase Tajo Segura. Entonces es un centro de investigación donde solo se investiga agricultura, por así decirlo. Cosa que es, digamos, un poco complementaria de la labor, por ejemplo, que se hace en las facultades. Nosotros tenemos mucha relación con la Facultad de Biología, por ejemplo, y el Departamento de Fisiología Vegetal, pero bueno, una Facultad de Biología es otro concepto, porque es biología animal, biología... Digamos que es una aproximación más amplia, aunque en los departamentos trabajen en áreas específicas. En el CEBAS, pues solamente nos dedicamos a investigar agricultura y recursos y también nutrición y salud, pero en torno a, digamos, el ecosistema agroalimentario mediterráneo. Entonces es un centro, entonces lo que es el CSIC y el CEBAS, pues efectivamente es más desconocido que lo que puede ser la universidad. Y bueno, pues también uno de los objetivos de venir aquí a vuestra casa, Juan, pues es presentar el CSIC, presentar el CEBAS. Nosotros, por ejemplo, hacemos investigación, pero no tenemos título. Entonces nuestros estudiantes pues, están matriculados en la Universidad de Murcia, que es donde hacen las tesis doctorales, o en la Universidad de Cartagena, por poner algún ejemplo, o al revés. Los trabajos fin de máster de la Universidad de Murcia, algunos se hacen en el CEBAS, pero son trabajos fin de máster de la universidad. En cualquier caso, nuestra relación con la Universidad de Murcia es muy estrecha porque realmente estamos allí. De hecho, a nosotros se nos da el trato no de personal docente, porque no somos docentes, pero sí del personal de servicio, administración y servicio, con lo cual, o por ejemplo, en las tasas que pagamos en los servicios científicos como el de la Universidad de Murcia, pues estas tasas también son reducidas, ¿no? Con lo cual nosotros, digamos que es algo así como a malas penas un instituto de la Universidad de Murcia, eso sí, centrado en investigación agraria. O sea, dos totaneros que ya se conocen, que van a trabajar de forma conjunta, que hay esa relación estrecha, ¿no?, entre el CEBAS y la Universidad de Murcia. Pues genial, los pilares están puestos. Y por ejemplo, Pedro, si tuviéramos que verlo en un lugar determinado como centro de investigación, que además es puntero, es prestigioso en el panorama nacional, europeo y mundial, ¿dónde lo colocaríamos? Sí, realmente el CEBAS, como todo en esta vida, el CEBAS es lo que es y no es lo que no es, por supuesto. El CEBAS es un centro de investigación, digamos que su objetivo es lo que yo llamo el ecosistema agroalimentario mediterráneo. Y cuando se habla de ecosistema, el CEBAS tiene como tres grandes áreas de trabajo, que son recursos naturales, plantas y alimentos, alimentos de origen vegetal. Entonces, en estos momentos hay 6 departamentos, 3 departamentos de planta, un departamento de recursos y un departamento de alimentos, otro departamento que digamos que es híbrido, que es el de riego entre recursos, en este caso recursos agua y planta, y luego 14 grupos de investigación. ¿A qué nos dedicamos? Pues de los 250 proyectos, si empiezo nada más que enumerarlos, ya se nos iría más de la hora, ¿no? Pues, por ejemplo, hay un grupo, la clave del CEBAS es que, si bien comienza en los años 60 sobre todo, fundamentalmente se dedicaba, por eso somos centro de edafología y biología aplicada del Segura, que el mismo nombre ya es, digamos, complejo, poco conocido, porque complejo. Edafología de edafos es la ciencia del suelo, Entonces, al principio el CEBAS solo dedicaba a hacer análisis de suelo y análisis de aguas porque venía el trasvase, ¿no? Luego ya se empezó a trabajar en post cosecha, en calidad del fruto, en nutrición, y eso ha evolucionado ahora, y permíteme la expresión, a un dinosaurio de centro muy grande. Y, por ejemplo, en alimentos, ahora mismo, siempre de origen vegetal, porque el CEBAS es de origen vegetal. Pues, alimentos, el departamento de alimentos, que otras veces trabajaba en post cosecha y calidad del fruto, en estos momentos está muy centrado en nutrición y salud. Hay gente trabajando, por ejemplo, en células
de colon, donde se ve la bioactividad, por ejemplo, de los productos. Tenemos una línea de investigación, por ejemplo, en seguridad alimentaria, que en estos momentos con el COVID se adquirieron una infraestructura en torno al 1.000.000 de euros, y en estos momentos lo que se trabaja es en riesgo sanitario y sobre todo casi en epidemiología, con el análisis de aguas fecales y ver un poco la predicción. En el asunto planta pues hay mucho trabajo en riego. Hay una cosa que es el PAR, el Programa de Asistencia en Riegos, que era todo el asesoramiento, todos los riegos localizados que vemos ahora mismo en la región de Murcia, esas miles de hectáreas. En la base técnica, científica y tecnológica nace del CEBA en buena medida y, por supuesto, en colaboración con las empresas. Pues este departamento sigue trabajando, pero en estos momentos ya los trabajos se hacen con drones, se hacen con monitorización, se hacen con sensores, se hacen con, digamos, inteligencia artificial, aquella, digamos, agricultura inteligente, ¿no? Pues bueno, pues son proyectos que se dedican a eso. En mi caso, pues nosotros trabajamos con biología molecular, pero el desarrollo de nuevas variedades. Lo que pasa es que son variedades solo de ciruelo, almendro y albaricoque, pero por ejemplo estamos vendiendo variedades en 30 países. Hemos vendido alrededor de 9 millones de plantas, ¿no? Pues es otro ejemplo. Ya por último, el departamento de suelo y erosión, pues en estos momentos a lo que se está dedicando es sobre todo microbioma del suelo, lo que se está dando salud del suelo, secuestro de carbono, ¿no? Es un área de recursos y también como más medioambiental, ¿no? Es un poco algún ejemplo, pero insisto, una de las claves del CEBA es que no es biología o no es física, es que es agroalimentación y entonces, claro, es como muy especializado, ¿eh? Por eso nuestro expertise y nuestra especialización pues la ponemos al servicio de la universidad, por supuesto. Nosotros colaboramos en los programas de máster, doctorado, y en el caso concreto con Eduardo, pues de la sede permanente en Totana. O sea que hay un campo amplio de trabajo. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, si os parece, a los dos, y enseguida continuamos en Canal 6 Televisión hablando de más temas relacionados con los protagonistas, la Universidad de Murcia y el CEBA. Leche fresca de origen 100% natural. Cuida de tu salud y la de los tuyos. El Torrejón. Siempre la mayor calidad y seguridad alimentaria. También cuidamos del medio ambiente generando la mínima huella de carbono, porque estamos muy cerca de ti. El Torrejón. Cuidamos de tu salud. Entramos ya en la segunda parte de esta entrevista hoy en Canal 6 Televisión con Eduardo Romero, director de la sede permanente de la Extensión Universitaria de Murcia, con su sede aquí en el municipio de Totana, y también con Pedro Martínez Gómez, que es el nuevo director del CEBAS. Con ellos estamos conociendo a estos dos órganos que van a trabajar, o que trabajan, mejor dicho, de forma conjunta en diferentes proyectos. Y ahora entro de lleno en la segunda parte con Eduardo, porque lógicamente para que algo funcione hace falta pues tener un número aproximado de estudiantes de Totana que se presenten, ¿no?, al curso académico. Y en este sentido, pues, ¿cómo se encuentra nuestro municipio, Eduardo, en relación a otro de la región, en cuanto al número de estudiantes y todo esto? Pues la verdad que si tuviera que decirte, te puedo decir, incluso porque hice la consulta con el Servicio de Estadística de la Universidad de Murcia, porque sí me interesó saber el número de estudiantes. Claro, vamos a hablar de matriculación en este curso académico, 2024-2025. Entonces tenemos ahora mismo, si no me bailan las cifras, 468 estudiantes de Totana matriculados en estudios de grado, que son las clásicas y tradicionales licenciaturas y diplomaturas, que con el proceso de convergencia europea ya hablamos de grados universitarios. 40 son los estudiantes de Totana matriculados en cursos de máster, y 15 están matriculados en los programas de doctorado que oferta la Universidad de Murcia en las distintas facultades y departamentos, ¿no? Entonces, este volumen, si no lo ponemos en relación con otros municipios de la región de parecida o incluso superior volumen poblacional, no nos dice nada o mucho, ¿no? Pero haciendo una comparativa, pues vemos que estamos muy bien en cuanto a las cifras. Totana supera a prácticamente todos los municipios por encima. Hablo en la Totana estaremos en torno a 33.000 habitantes, es el dato que manejamos de 2024, y superamos en cifras de estudiantes de matriculación, como insisto, en este curso 2024-2025, Torre Pacheco, Águilas, Yecla,
San Pedro del Pinatar, Mazarrón, solo somos superados por Cieza, tanto en los tres ámbitos, en estudios de grado, en estudios de posgrado y en estudios de doctorado. Pero creo que, aunque sea una foto y la estadística, yo no soy muy defensor de la estadística, porque hago fundamentalmente investigación desde el ámbito que trabajo, de filosofía de la educación y demás. No soy tan cuantitativo y tan de número, hago más bien hermenéutica o fenomenología, y entonces me manejo más en panoramas cualitativos, pero es cierto que las cifras te dan un paisaje, aunque sea una foto fija, que creo que es interesante. Que las cifras son buenas, son Son positivas, buenas. y no supera solamente Cieza. las cifras son buenas en cuanto al tema de alumnos. Y ahora te pregunto, lo tenemos aquí al lado, Claro. ¿por qué Pedro Martínez y el CEBAS para comenzar la programación? ¿Qué os ha llevado a contar con él? Porque hay un proyecto bastante ambicioso, ¿no? Sí, la verdad que yo, en cuanto supe y escuché, lo leí en la prensa, la reciente designación de Pedro Martínez como director del CEBAS, se me encendió la bombillita y pensé en él, porque él lo ha estado explicando muy bien. No es exactamente el CEBAS, depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del CSIC, pero sí que la simbiosis y la relación con la universidad, no con la de Murcia, todo el CSIC, con todas las universidades, es estrechísima, es muy grande, ¿no? Entonces me parecía totanero, ciudadano ilustre, en un cargo potente a nivel, él lo ha explicado muy bien, ¿no? Maneja un volumen muy importante de recursos en proyectos de financiación, un porcentaje de personal, ha dicho casi 400 trabajadores. Entonces me parecía interesante el poner en valor, además, con todo lo que supone, y él lo está explicando también, y no quiero tampoco entrar en ese su terreno, el sector productivo agrario en la región de Murcia y en Totana también, que ahora particularizaremos en el caso de Totana. Y antes de decir todo este valor, que pongo en valor, lo siguiente que me causó una grandísima impresión, yo a Pedro lo conocía, pero sobre todo en el contacto intermedió el anterior director de la sede permanente, José Antonio Romera, pero sí que me sorprendió muchísimo su predisposición tan generosa, y yo quiero decirlo hoy públicamente, porque no es normal, ¿no? No es normal que una persona que además que tiene tanta responsabilidad, tan ocupado, además en este momento tan incipiente del cargo, pues que atendiese mi llamada y me dijo: Eduardo, charla informativa, medios de comunicación, más profundidad, menos. Dime cuándo tengo que ir a Totana para apoyar a la sede permanente y allí estaré. Entonces, pues, muchas gracias, Pedro, y creo que eso pues dice mucho bueno de ti. ¿Ya hay fecha, Eduardo? Pues fecha, este es el primer acto. Luego después, yo quería que, me pareció interesante, y además lo consulté con el Consejo Asesor y hubo unanimidad. Es decir, a mí, como he dicho, vi la posibilidad de que él diera el inicio de las actividades de la sede permanente, pero quizá en este formato de híbrido, mixto, entre entrevista y tertulia, me parecía interesante que a lo mejor en una charla de más profundidad, sobre todo porque él también se presenta en el cargo, yo también, entonces era una manera así de llegar a una audiencia de manera más cercana. También sabemos que no es fácil movilizar a la ciudadanía para determinadas temáticas, entonces me parecía que el entrar en las casas de los totaneros con esta presentación inicial, me parecía, pero vamos, a partir de este momento seguro que habrá, a lo largo de que yo esté en el cargo y él también, Seguro, porque los proyectos que tiene la Universidad de Murcia, sí, en cuanto a charlas, son muy ambiciosos, se van a tocar diferentes materias, el campo de la investigación va a ser una de ellas. Y Pedro, te voy a preguntar cómo llevar la preparación y qué nos puedes contar, porque yo te voy a preguntar por algo en concreto, ¿qué nos puedes contar sobre el ecosistema agroalimentario murciano? Sí, ahora... ¿Cómo lleva la preparación? Bien, ahí estamos. Es que eso del ecosistema agroalimentario mediterráneo murciano da mucho de sí, pero sí, ¿no? Bueno, aparte de agradecer las palabras a Eduardo, pues también pues a abundar, ¿no? Por ejemplo, el día 28 pues vamos desde el CEBAS, colaboramos con la sede permanente de la universidad en Santomera, porque hacen una feria de la ciencia, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, la Universidad de Murcia nos ha dejado un stand, que estaremos allí, el rector estará, yo estaré, y vamos, como un ejemplo
de posibles colaboraciones. Aquí de lo que se trata pues es de efectivamente agradecer que hayan pensado en el CEBA y en mí desde la sede permanente y ofrecernos, ¿no? Porque bueno, yo creo que puede haber ahí muchas colaboraciones. Entonces, pues bueno, ya conociéndonos y sabiendo lo que hacemos, pues en cualquier actividad, pues siempre. De hecho, el otro día estuve con la concejala no sé si hacer publicidad de otro ayuntamiento, bueno, de Santomera, y allí el Ministerio de Ciencia pues ha hecho a Santomera ciudad de la ciencia, una cosa. Y en la candidatura del pueblo, pues lo que presentan, una de las cosas que presentan, y aquí entra el CEBA, que nosotros avalamos esa candidatura, es una finca que tenemos experimental de 30 hectáreas en Santomera. Entonces realmente una de las sedes del CEBA es Santomera, ¿no? Porque ya el fundador del centro era de Santomera, ¿no? Pues bueno, pues entonces eso fue una de las cosas que pesaron. Está EFAME también ahí en el polígono, que hace mucha investigación, ¿no? Por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ya conociéndonos, pues habrá más oportunidades. Desde esto que te comento de la ciencia, como de tertulias, y como ya sabes lo que hacemos, pues así estamos. El ecosistema agroalimentario murciano, el tema de eco, la etimología, mirando el origen de las palabras griegas, el eco es oiko, que es hogar, ¿no? Entonces, ecosistema, ecología y economía tienen la misma raíz, que es el oiko. El oiko significa el hogar, la tierra en la que estamos. La palabra economía también viene del griego, eco y neme, no sé, que es nomía, que es, digamos, el manejo del oikos, ¿no? Entonces la economía es el manejo de la tierra que tenemos, del suelo que tenemos, de las personas que tenemos. Y ecología, que es un neologismo mucho más reciente, pues significa el estudio del oikos, pero para protegerlo, ¿no? Entonces, entre economía y ecología, y el ecosistema quiere decir pues, un poco la organización. Entre economía y ecología no hay, digamos, ningún enfrentamiento, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso, el gran reto del CEBA ya fue en su momento desarrollar la agricultura en la región de Murcia y ahora mismo es la sostenibilidad. ¿Por qué? Hemos crecido mucho, 160.000 hectáreas de regadío, más otras 100.000 de secano. Entonces de lo que se trata es que haya una sostenibilidad en el tiempo, que sigamos produciendo y creciendo, pero de una forma sostenible a nivel económico, que vamos a hablar 2 minutos de eso, pero también a nivel de ecología y de medio ambiente. ¿Por qué? Porque el oiko, el eco, es nuestro hogar y entonces tenemos que cuidarlo. Lo que pasa es que en estos momentos este ecosistema agroalimentario tiene una repercusión económica en la región brutal. De un sindicato agrario, el otro día me escribieron que querían vernos, en fin, muchas cosas. Nosotros tenemos proyectos con 30 o 40 empresas de la región, casi todas multinacionales, o por lo menos que trabajan y exportan y venden a muchos países, pero es que lo que es el sector agro en la región, pues es difícil dar cifras, Estaríamos hablando de unos 10.000 millones de euros, 120.000 personas trabajando. En Totana, pues también tiene un peso importantísimo. Entonces, de lo que se trata, pues, es digamos, que apoyar y apuntalar, pues, para que este sector, pues, siga cada vez más. Pues bueno, hay que tener más en mente los recursos, hay que tener más en mente el ambiente. Pero también teniendo en cuenta pues, que hay que exportar a 40 o 50 países, ¿no? Y hay que ser efectivo y eficiente produciendo. Pero bueno, en este equilibrio también el CEBA es un centro que vemos que se lleva bien, llevamos líneas que son muy ecológicas, muy de medio ambiente. Por ejemplo, por dar otra pincelada, en estos momentos dentro del programa Biodiversa del Ministerio tenemos proyectos por valor de 6 millones de euros en lo que es la regeneración del entorno del mar. Por poner un ejemplo. Entonces trabajamos en temas de agricultura regenerativa, trabajamos en temas de agricultura de secano, pero a la misma vez, pues claro, nuevas variedades que produzcan más, nuevas variedades que resistan y apuntalar la sostenibilidad económica, por supuesto, porque eso está a la misma par.
Si nos tenemos que quedar, efectivamente, nosotros la fórmula en la que trabajamos es recursos más planta igual alimento. El orden de los factores sí altera el producto porque, claro, lo primero son los recursos, ¿eh? Y agua y suelo. Eso también es verdad. Pero bueno, a la misma vez que recursos, el tema planta y el tema económico. Y si habláramos, Pedro, del CEBA, de esos proyectos que realiza, sí me gustaría centrarme en Totana. O sea, ¿qué proyectos han tenido más repercusión para la agricultura totanera? Pues buena pregunta, y la respuesta, la verdad es que nosotros concretamente uno de los motivos por los que el CEBA no es tan conocido es que en Totana, bueno, yo he tenido proyectos personalmente y colaboramos mucho con Coato, porque yo trabajo en Almendro. Entonces lo que pasa es que nosotros, nuestras grandes empresas con las que colaboramos y tal, están más bien, digamos, en la órbita pues, de la ciudad de Murcia, del campo de Cartagena. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, trabajamos con las empresas más importantes de tecnología del riego. Luego todos los goteros, las mangueras han estado ensayadas en el CEBA, por ponerte un ejemplo. Pero sí que es verdad que no hay como proyectos, pero también, por ejemplo, el otro día me comentaban que con la comunidad de regantes de Totana hay un proyecto que está el CEBA. Lo que pasa es que tampoco voy a hablar de marcas ni de empresas, pero efectivamente nosotros pues hemos colaborado con las cooperativas de Totana, hemos colaborado, pero el grueso pues está a otros niveles. Y en mi caso concreto, yo soy ostentor de variedades de almendro y albaricoque, pero mis variedades, creo que Penta es la única que se produce, pero por las variedades en las que yo trabajo, pues sobre todo son para el norte de España, ¿no? Y para otros sitios. También en Sudáfrica, en Estados Unidos, se están produciendo. Entonces la repercusión del CEBA en Totana, digamos que aparte de proyectos que hemos tenido con Coato, se ha colaborado mucho, se ha colaborado por el almendro, se ha colaborado con la comunidad de regantes, pero no hay, digamos, proyectos así como muy concretos. Pero podía poner más ejemplos de transferencia tecnológica, pero el caso del riego localizado es un caso claro que todos los sistemas de riego, pues muy probablemente o en parte, han estado ensayados por parte o desarrollados en algún modo de nuestro departamento de riegos del CEBA. Pues la verdad que Pedro ha manejado cifras vertiginosas y proyectos que luego de gran envergadura y un trabajo importante, ¿no? El que está desarrollando y el que va a desarrollar ahora como nuevo director del CEBA. Eduardo, ya para terminar, después de esta, la pregunta es clara, ¿sabéis cuál será la próxima actividad? Sí, Juan, antes de contestarte a eso, un minuto. Venga. Y es que Pedro me ha dado la pista. A ver. Y entre los motivos, las razones que justificaban, ¿no?, la elección de que él fuera un invitado de honor en una de estas primeras actividades de la sede permanente de Totana, es que el CEBAS tiene, y todo lo que él ha contado, tiene mucha repercusión a distintos niveles, ¿no? Estamos hablando de los malabares, de los equilibrios de una zona semiárida, ¿no?, semidesértica, con déficit hídrico, pero con gran producción agrícola y agricultura intensiva. Entonces, el conjugar eso creo que es parte del estudio de toda la innovación y optimización que hacen, me parecía muy interesante. Y luego, por supuesto, el tema de alimentos, de todo lo que viene, de agricultura ecológica, pero también tratar de conjugarla con la agricultura tradicional. Bueno, creo que era fundamental y creo que ha sido un éxito, por lo menos yo me quedo muy contento con el desarrollo de esta actividad, de esta entrevista. En cuanto a la próxima actividad, que ya está fechada, la idea es que sea el 2 de abril, el próximo 2 de abril, que creo que es miércoles, a las 7 de la tarde. La localización está por determinar, creo que va a ser el Centro Sociocultural La Cárcel, y va a ser una charla sobre inteligencia artificial. El título concreto te lo puedo decir, inteligencia artificial, ¿qué es? ¿A dónde estamos y qué nos aguarda? Ya sabemos, ¿no?, las magníficas posibilidades, pero también los grandísimos riesgos. Yo, como profesor universitario, veo que está poniendo patas arriba esta revolución tecnológica, pues todas las formas, que en esa parte la veo positiva porque nos va a poner en situación de determinadas tareas que hacíamos muy como rutinarias en la docencia, de actividades que mandábamos y demás, darles una vuelta, porque ya herramientas como ChatGPT y otras muchas te la solucionan. Entonces, grandes riesgos, pero grandes posibilidades, que va a ser impartida por Javier Marín Blázquez, un profesor de la Facultad de Informática, que la intermediación para que esté con nosotros se la debemos a
a Juan Piernas, el secretario de la sede, que es profesor de la Facultad de Informática. Entonces aprovecho para invitar a toda la ciudadanía a que asista a esta actividad, sobre todo porque va a ser divulgativa y interesante desde el punto de vista de los retos, de los desafíos que nos vienen por delante. Pues vamos a intentar estar en alguna de ellas, sobre todo en cubrir la información, ¿no?, para nuestros oyentes, ya que son temas punteros y temas que nos interesan, sobre todo cuando tengamos a Pedro Martínez y queremos estar. Claro que sí. Sí o sí. La siguiente. Convocamos. Una u otra. Pedro Martínez, director del CEBAS, Eduardo Romero, director de la Extensión Universitaria de Murcia en Totana, gracias por estar aquí, por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, como siempre, por vernos en Canal 6 Televisión. Que pasen una buena noche hasta mañana.